día después de que la Corte Constitucional notificó a la Asamblea para que sea el organismo que analice las 16 enmiendas a la Constitución, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, integró la comisión ocasional que se encargará de este análisis. Pulso Político, el espacio de diálogo y profundo análisis ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas, amigos televidentes, a Pulso Político. En este día martes estamos transmitiendo, o vamos a transmitir, un debate. El debate sobre las enmiendas constitucionales. Mucho se ha hablado sobre el tema. El día de hoy vamos a debatir a profundidad sobre las enmiendas constitucionales. ¿Alteran la estructura del Estado? ¿Restringen derechos? ¿En qué fortalece a la institucionalidad democrática del país? Bueno, para este debate tendremos al doctor Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, a la doctora María Paula Romo, ex asambleísta y catedrática y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional. Tendremos a Marcela Aguinaga, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, y tendremos a Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, quienes durante 60 minutos van a debatir sobre las enmiendas constitucionales. Fabricio, continúo contigo. Gracias por estar con nosotros. En este momento, ¿qué nos tienes en relación a las enmiendas constitucionales para luego iniciar este debate trascendente e importante para la democracia ecuatoriana? Hola Carlos, amigos televidentes, qué gusto saludarles. Un paquete de enmiendas a varios artículos de la Constitución de Montecristi se encuentra ya en la Asamblea Nacional para su análisis. Una propuesta planteada desde el bloque oficialista que busca ampliar el ejercicio de los derechos ciudadanos. De inmediato, un breve resumen del contexto bajo el cual se plantearon dichas enmiendas. El pasado 26 de junio, un grupo de asambleístas de Alianza País entregó a los jueces de la Corte Constitucional el proyecto de enmiendas a la Carta Magna, para que sea este organismo el que decida si la propuesta se tramita a través del Poder Legislativo o vía consulta popular. El 31 de octubre, luego de 2 días de debate, la Corte emitió su resolución. Fijó que a través de la Asamblea se dé trámite a 16 de las 17 enmiendas planteadas. La decisión ha sido objeto del análisis, razonamiento y fundamentación y que son correspondientes a la normatividad vigente, a los estudios de análisis de convencionalidad. Entre los temas que más debate ha generado figura la reelección de las autoridades, punto que ha movilizado a la oposición a crear el colectivo Compromiso Ecuador, liderado por Guillermo Lazo del movimiento político Creo, quien hace pocos días encabezó una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral para plantear la realización de una consulta popular. Para que el pueblo se exprese con fuerza. Pero no solo reformas al tema de reelección debe tramitar la Asamblea. En el paquete de enmiendas figuran otros temas relacionados con la participación y organización del poder, lo referente a la comunicación como servicio público, el rol de las Fuerzas Armadas, las jubilaciones, la reducción de la edad para participar en las elecciones presidenciales, entre otros. Las 16 van discutidas en un solo paquete, digamos, es una sola propuesta, es un solo texto. Incluso es bueno que también tendremos que ver una estrategia legislativa para ver que algunas reformas que incluirían estas enmiendas, como es a la ley de elecciones, se las debate en el mismo cuerpo de la enmienda. La enmienda que no forma parte de este grupo es la relacionada con el artículo 88 de la Constitución, que estipula el tema de la acción de protección, la que se debe tramitar vía Asamblea Constituyente. Se establece que esta decisión de la Corte se debe a que la Carta Magna establece ese camino cuando el cambio elimina o recorta derechos ya consagrados. Por cuanto se pretende una reestructuración del objeto directo y eficaz de protección de la garantía jurisdiccional. La Asamblea Nacional, a través de su Consejo de Administración Legislativa, dio paso a la conformación de una comisión ocasional que se encargará del análisis de las enmiendas. Tendrá un plazo de 30 días para aprobar el informe para primer debate y luego de ello, 1 año para la segunda y definitiva discusión. Yo creo que no es que es un tema que hay que rehuir, somos parlamentarios. Tenemos que hablar, discutir, exponer nuestras ideas. Con la realización de Alejandra Basantes, Fabricio Ceballos, Pulso Político. Esta misma tarde en la Asamblea Nacional se ratificó la composición de la comisión ocasional que se encargará de analizar cada una de las 16 enmiendas. Está previsto que la próxima reunión se realice esta misma semana, el día jueves. A continuación les detallamos los nombres de las personas que forman parte de dicha comisión.
La comisión estará integrada por Juan Carlos Casinelli, Rosana Alvarado, Marcela Guiñaga, Gabriel Rivera, Fausto Cayambe, Rosa Elvira Muñoz y Soledad Buendía, todos ellos del Movimiento País, Byron Pacheco del Movimiento Avanza, Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano, Patricio Donoso del Movimiento Creo y Verónica Arias de ARE. Se prevé que el informe de esta comisión sobre las 16 enmiendas esté listo para inicios del mes de diciembre. Paralelamente, el Ejecutivo alista un segundo paquete de reformas a la Constitución que se podría presentar este mismo año. Continúas, Carlos, con Pulso Político. Gracias, Fabricio. E iniciamos el debate. Señores, les cuento un poco las reglas de este debate. Comienzo con una pregunta cuya respuesta debe durar 30 segundos. Luego desarrollamos el debate. Cada uno tendrá oportunidad de exponer sus argumentos en minuto 30. Si alguien tiene un punto de orden, me hace una seña y yo les doy la palabra. En todo caso, señores, los protagonistas son ustedes. Yo simplemente soy un facilitador para que el debate enriquezca la opinión ciudadana. Comienzo con el doctor Alexis Mera. Doctor Alexis Mera, las enmiendas constitucionales alteran la estructura fundamental o el carácter de elementos constitutivos del Estado. Buenas noches, Carlos. Siempre la oposición va a decir y la derecha que es necesario asamblea constituyente, concepto popular, porque aquí hay una agenda política de oposición. Entonces siempre se va a sostener eso bajo cualquier argumento. Yo he escuchado en estos días cada cosa para sostener que cambia los elementos constitutivos del Estado. Una enmienda cambia los elementos constitutivos del Estado si se convierte, si hacemos un Estado islámico, si hacemos una monarquía absoluta, si convertimos el gobierno en parlamentario. Pero una cosa como la que se ha hecho no es parte de los elementos naturales y connaturales. Gracias, doctor Mera. Doctora María Paula Romo, ¿estas enmiendas debilitan la institucionalidad democrática del Ecuador? Buenas noches, Carlos, y buenas noches a los compañeros del panel. Sí, estas enmiendas debilitan la estructura y la institucionalidad democrática y alteran la estructura fundamental del Estado. El artículo 1 de la Constitución es en donde está la estructura fundamental y los principios, en realidad en toda la sección. Pero en el artículo 1 hay palabras claves que además la Corte Constitucional se olvida de nombrar siquiera en su sentencia. Dice que el Ecuador es una democracia y que se gobierna en forma de república. Ahí hay dos conceptos fundamentales. Una de las características de la república es, por ejemplo, la alternancia en el poder. Gracias, doctora Romo. Voy donde Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga, ¿usted cree que estas enmiendas constitucionales amplían los derechos ciudadanos? Bueno, buenas noches a los panelistas, a los ciudadanos que nos están viendo. Decir rápidamente que no las alteran. La Corte ha sido absolutamente clara en manifestar de que hay algunas posibilidades de reelección, entre esas, por supuesto, mencionar que en todas estas 16, porque hay una que quedó por fuera, que es el tema del recurso de amparo, se mencionó con claridad que no hay ninguna restricción, ninguna supresión, ninguna alteración a los derechos y también, por supuesto, ni a la estructura ni a los elementos constitutivos. ¿Amplían los derechos? Yo creo que lo que permite, efectivamente, en el caso específicamente de algunos, es ampliar el derecho a la democracia. Gracias, doctora Guiñaga. Luis Fernando Torres, ¿restringen los derechos estas enmiendas constitucionales? Sí. Buenas noches con todos y por supuesto a los televidentes. Al menos 5 de las 16 enmiendas, desde mi punto de vista, van más allá de los condicionamientos establecidos en el artículo 441, por lo que esas 5 de las 16 enmiendas, a mi modo de ver, deberían tramitarse no por el camino que señaló la Corte, sino por otro, esto es con la participación del pueblo. Gracias, doctor Luis Fernando Torres. Señoras y señores, iniciamos el debate. Comienzo con usted, doctora María Paula Romo. Usted mencionó el artículo 1 de la Constitución. En su segundo inciso dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Desde ese punto de vista o desde esa óptica, la Corte Constitucional no estableció una vía que dice a través de la autoridad y ejerce a través de los órganos del poder público, en este caso la Asamblea Nacional Legislativa. Habría que seguir leyendo el artículo porque un poco más adelante también dice que el Ecuador se gobierna en forma de república. Ahí hay un elemento clave, ¿no es cierto? Pero también hay algunos elementos adicionales. Primero, el valor de la alternancia en el poder no solamente se ofreció en la Asamblea Constituyente, porque esto no es una novedad de la derecha ni que ahorita la oposición. No, esto lo ofreció el Movimiento País y la Asamblea Constituyente y la Constitución de Montecristi. Y no solamente eso, Carlos, sino que además se planteó como un principio de convivencia, no solo para la política. Se prohibió que se mantengan en el cargo por siempre los rectores de las universidades,
los directivos de las juntas, de las ligas barriales, desde las juntas parroquiales hasta el presidente de la República. Y yo quisiera añadir algo más. No es una cuestión de algo que vamos a discutir, si es que decían los franceses hace 300 años y es anacrónico, o los padres fundadores de los Estados Unidos. No, no, discutamos lo que decía el presidente Correa. El presidente Correa decía en el 2007 que la democracia implica alternancia. O sea, la alternancia como característica de la democracia, justo lo contrario de lo que la Corte hoy día dice. La democracia implica alternancia, palabras textuales. Nuestra postura, decía el presidente Correa, es que desde presidente hasta concejal puedan tener reelección por una sola vez. Más frases, no de la Revolución Francesa, sino de la Revolución Ciudadana. Augusto Barrera, exalcalde de Quito, la reelección indefinida es una aberración. Me parece una locura imposible. Somos una revolución en democracia. Entonces, esto no es algo que ahora se le ha ocurrido a la oposición. Esto es precisamente de lo que la Constitución de Montecristi pretendía corregir. Resolver las crisis de institucionalidad democrática, que por un lado es cambiar de gobierno cada 6 meses, pero por otro lado es reducir la democracia a las doctora elecciones. Romo. Doctor Mera. La alternancia se elimina con una posibilidad, y digo posibilidad porque no está aprobado todavía por la Asamblea Nacional Legislativa, se elimina la alternancia por hacer viable una reelección. Hay un error conceptual en lo que dice la doctora Romo, es sostener de que el ser una democracia de carácter republicano obliga a tener una alternancia. La alternancia se da porque tenemos elecciones cada 4 años. Si hubiéramos puesto una reforma en que Correa va a gobernar 50 años seguidos, yo creo que eso sí requeriría una Asamblea Nacional Constituyente. Pero la alternancia es que el pueblo puede escoger a sus candidatos cada 4 años. Y yo también discrepo con la doctora cuando dice de que el espíritu de Montecristi, porque hay muchos aquí fantasmas de Montecristi que se toman la intención. El espíritu de la constituyente no fue eso, fue eliminar la privatización del agua potable, que estaba en manos del sector privado, fue eliminar la privatización del alcantarillado, eliminar la situación del Banco Central, que estaba cooptado por la burocracia internacional. Esas fueron las cosas. Hubo muchas otras, eliminar el Tribunal Constitucional en su conformación, reestructurar el Fondo de Solidaridad, que era una cosa bárbara, estaba destinado a privatizar telefónicas y telecomunicaciones. No es que las discusiones en la constituyente, de la cual estuvimos juntos todos, eran para discutir la reelección inmediata. Por favor, eso no es así. Ok, voy donde Luis Fernando Torres. La alternancia, en este caso, de acuerdo a Alexis Mera, se da cada 4 años y es el pueblo quien decide si premia o castiga a alguien, a una dignidad de elección popular, en caso que opte por la reelección. ¿Su criterio? Bueno, la alternabilidad en el poder, por supuesto, que se da cuando se producen las elecciones. Sin embargo, este es un principio de cualquier sociedad democrática. Anteriormente, en el Ecuador, en el artículo 1, se decía en la Constitución de 1998 que la alternabilidad era un principio del gobierno republicano. En la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se define la democracia, entre otras cosas, se dice que la democracia es alternabilidad, separación de poderes, lucha contra el autoritarismo y respeto, por supuesto, a las libertades. En el dictamen de la Corte Constitucional existe una argumentación muy pobre sobre la democracia y sobre la alternabilidad. Hay una gran deficiencia conceptual. Tratan evidentemente de justificar y legitimar la propuesta que se hace, pero más allá, como dice el doctor Mera, que cada 4 o cada 5 años para alcaldes o para presidentes, para concejales, miembros de juntas parroquiales o concejales, se pueda elegir, debe tenerse en cuenta que la alternabilidad implica que no puede alguien perennizarse en el cargo, aun cuando puede en un momento dado tener los votos. Debe haber siempre un límite. Y el límite no solamente está impuesto por la voluntad del pueblo, sino por un control o una limitación. Gracias, Fernando Torres. La alternabilidad no está dada en la posibilidad de elegirse aunque tenga los votos, sino en la oportunidad que sea un tercero que lo reemplace a quien está electo y terminando su mandato, dice Luis Fernando Torres. Bueno, básicamente mencionar y decir que Luis Fernando lo dijo con claridad. En 1998, efectivamente, alternancia estaba dentro de la Constitución, no en la Constitución de Montecristi, es decir, no es un elemento o estructura del Estado, conforme hoy parecería o pretenderían hacer creernos. Y otra cosa también, decirle a la ciudadanía, no nos dejemos confundir. Aquí nos está diciendo que un candidato está elegido por el hecho de poder ser, dar una posibilidad a una reelección sin un
obstáculo o sin un límite. Aquí con claridad cada 4 años va a tener que hacerlo los alcaldes, los prefectos, los concejales, el presidente de la República y el vicepresidente van a tener que ir a las urnas y el pueblo ecuatoriano democráticamente y participativamente va a demostrar la alternancia decidiendo la continuidad o no de un proceso. Así que aquellos que tratan de confundirnos es que lo que se va a permitir es que sea candidato. No se está permitiendo bajo ningún concepto que, digamos, esté ganado conforme ya mencioné. Ok, pudiendo de la doctora Roma. Doctora Roma, la alternabilidad no forma parte de la Constitución de Montecristi y en ese sentido, ¿cómo podría afectar algo que no está en la Constitución? Claro que forma parte, pero además no es necesario que cada palabra esté escrita. Hay unos conceptos que se desarrollan en el tiempo. Democracia, por ejemplo, hoy día no significa lo mismo que significaba para los griegos o para la Revolución Francesa, ¿no es cierto? La democracia tiene sentidos que van avanzando, así como democracia no solamente es ganar elecciones, sino también es rendir cuentas, es que hayan derechos, libertades, respetar los derechos de las minorías, la independencia de los otros poderes del Estado, la posibilidad de dialogar, disentir sin ser acusados de desestabilizar. Eso también es democracia, no solo elecciones, porque si fuera por elecciones, bueno, yo creo que el señor Chiriboga de la Federación de Fútbol también dice: a mí todos los años me eligen, o cada vez que toca mi periodo me eligen. O el PRI en México, en donde un solo partido se confundió con el Estado, destrozó las instituciones democráticas, porque la confusión entre el Estado y el partido es muy dañina. El PRI se quedó 70 años ganando elecciones y discutamos a ver si es que eso es democracia. Entonces, no podemos reducir la democracia a las elecciones, menos con una constitución como la nuestra, que dice la democracia es mucho más. Gracias, doctora Romo. No podemos reducir la democracia a las elecciones y los resultados electorales. Sí, pero una cosa, yo respeto de que no estén de acuerdo con la reelección de las autoridades. Me parece que estamos en una democracia en que se puede discrepar. Pero de ahí a decir que, que la reelección de una autoridad es antidemocrático y que atenta contra el elemento constitutivo del Estado, perdón, con todo respeto, es un dislate. O sea, con eso es decir que en Alemania, que tuvo 16 años a Helmut Kohl, no es democracia. Entonces, Inglaterra, que tuvo 12 años a Margaret Thatcher, no es democracia. Francia, que tuvo 14 años al señor Mitterrand, tampoco es democracia. O sea, ¿qué estamos hablando? Estados Unidos, que tuvo 16 años por haber tenido al señor Roosevelt, tampoco es democracia. Son situaciones que se dan. Lo importante es la posibilidad de los ciudadanos de elegir y de descartar también al candidato. Si mañana, como tanto dicen que la prensa, pues que no valemos para nada, cierta prensa, capaz que no somos elegidos en 2 años y se acabó el problema. Ahora, estamos hablando del voto popular. Estamos hablando, María Paula Romo dice, la democracia no se circunscribe tan solo a la votación popular. Pero supongamos que un mandatario, ya sea nacional, seccional, es reelecto por la votación popular. En todo caso, no se está quitando de la Constitución la herramienta de revocatoria de mandato. Desde ese punto de vista, la democracia y el elector, el ciudadano, ¿no es el mismo corrector de la propia democracia? Bueno, conviene hacer una precisión. Personalmente creo que este cambio debería consultarse al pueblo. Y si el pueblo dice sí y se restablece en el Ecuador lo que alguna vez hubo, la reelección indefinida, no hay ningún problema. No hay incompatibilidad entre reelección indefinida y democracia. Y en esto quiero puntualizar lo que dice el doctor Mera. Lo que yo cuestiono es que un tema de tanta envergadura que afecta, desde mi punto de vista, a un elemento del Estado, porque el Ecuador es una república presidencialista, se tramite por la vía de la enmienda sin consulta ni participación popular, pero aprobada con la intervención del pueblo. Indudablemente que no existe problema alguno en la medida en la que haya los controles necesarios y aquellos que están en un cargo y se presentan a la elección compitan en igualdad de condiciones y no en ventaja frente a otros. En todo caso, no es lo más deseable tener reelecciones indefinidas, pero si el cambio se da por la vía que debe darse, no habría inconveniente alguno. Ok, ya vamos a hablar de esos temas. Marcela Guiñaga, el gobierno de la Revolución Ciudadana, desde que llegó al poder, ya ha practicado una democracia participativa y lo denominó el poder popular. Y lo denominó así porque había una interacción constante con el pueblo ecuatoriano, con el ciudadano elector, y se hicieron varias consultas populares. ¿Por qué en este momento no dar, en estos temas, no reivindicar ese poder popular que ustedes mismos lo dijeron desde el momento que llegaron al poder? Bueno, Carlos, ratificar una vez más que los miembros de la Asamblea Nacional, y en este caso el bloque de Alianza País, ya tuvimos la ratificación en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano, en el momento que nos dieron una mayoría como tal al bloque de la 35. Sin embargo de ello, mencionar que también la Constitución de Montecristi se le preguntó al pueblo y en ese sentido votaron a favor.
¿Qué es lo que quiere decir? Que el procedimiento que estamos usando es absolutamente legítimo. Seguramente a los constituyentes no se les ocurrió jamás que en un escenario político alguna cosa como circunstancias de ella podía pasar con un apoyo mayoritario, que no es otra respuesta, Carlos, políticamente que la aceptación a la administración de la Revolución Ciudadana. Y solamente para concluir, Luis Fernando dice con claridad, no estoy en contra de la reelección, pero ¿cómo podría estarlo? Si en la ciudad de Guayaquil el Partido Social Cristiano ha sido reelecto en forma seguida y continua, y ahí no ha estado mal. Sí ha estado mal para el presidente de la República, pero no ha estado mal para los alcaldes. Y en esa reflexión es lo que estamos diciendo. Aquí la única voluntad, la que tiene que decir, conforme dice el artículo 1, es la voluntad soberana. Gracias, Marcela Aguinaga. Bueno, Luis Fernando Torres tendrá la oportunidad también de replicar lo dicho por Marcela Aguinaga, pero luego de la pausa, pero le dejo planteado la pregunta. Muchos han cuestionado el accionar de la Corte Constitucional en este tema específico y les dejo planteada la pregunta. ¿La Corte Constitucional está limitando el debate en la Asamblea? ¿O la Corte Constitucional, como lo publicó diario La Hora el sábado 1 de noviembre de este año, negaron la consulta popular? Planteo esa pregunta y la respuesta será cuando volvamos. Una pausa y regresamos con más de Pulso Político. Continuamos, amigos televidentes, estos Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Estamos debatiendo sobre las enmiendas constitucionales. Recordemos que 16 enmiendas fueron, la Corte Constitucional estableció la vía para que estas sean tratadas a través de la Asamblea, y tan solo una, la que tiene que ver con la acción de protección, para que vaya a través de una Asamblea Constituyente. Bueno, les recuerdo, señoras y señores, contertulios, de que no solo la reelección es parte de la enmienda, hay 15 más y tenemos que debatir sobre 15 más. Por justicia, 30 segundos a la réplica de doña Marcela Aguinaga, en el sentido de que la oposición no se quejó cuando la reelección indefinida era de los alcaldes o prefectos. Luis Fernando Torres. Bueno, contestándole a Marcela, en Guayaquil, tanto el ingeniero Febres Cordero como el abogado Nebot han recibido el apoyo masivo de los guayaquileños. Hombre, mírenla a Marcela, que ella fue la que le cuestionó. Yo estoy mirándolo atentamente, claro, Luis Fernando. sin que ellos hayan cambiado las reglas en medio del partido. Ahora la situación es diferente. Se van a cambiar las reglas en medio del partido, y las reglas las cambia un equipo. El otro equipo no participa en el cambio de reglas y tampoco los espectadores. Esa es la gran diferencia entre lo que ha ocurrido en Guayaquil y lo que está sucediendo Hecha esa aclaración. La Corte Constitucional negó la consulta popular según como lo indica diario La Hora el sábado 1 de noviembre. De ninguna manera. Una consulta popular ciudadana está abierta porque el resultado de una consulta popular ciudadana no afecta para nada y no interfiere con el curso del debate de las enmiendas que lleva adelante la Asamblea. Lo que sí prohibió implícitamente la Corte Constitucional fue que se activara un proceso de referéndum sobre el mismo tema de la consulta. Por eso dije yo que la Corte prendió una luz verde a las enmiendas, una luz roja a un referéndum, como aquel que quiere adelantar un expresidente de la República, y prendió una luz amarilla a la consulta popular ciudadana, que debería pasar a verde, porque puede activarse sin ningún problema en la medida en la que el CNE entregue formularios a quienes quieren impulsar la consulta, ellos recojan las firmas y después vayan a la Corte Constitucional. Gracias, Luis Fernando Torres. Marcela Aguinaga, independiente, sin perjuicio que puede también replicar a Luis Fernando Torres, pero les pido que no nos quedemos en el mismo tema. En el tema de se ha generado otro debate. Dice, la Asamblea Nacional Legislativa y básicamente esta comisión que se ha creado puede cambiar los textos que la Corte Constitucional estableció como vía de enmiendas la Asamblea Nacional. Bueno, con mucha claridad, recordemos que lo que dice el dictamen de la Corte, más allá es que ellos harán control permanente constitucional, de lo cual ya, por ejemplo, hoy el presidente de la comisión ocasional está informando ya la integración y la operación de la comisión. Es decir, va a estar muy de cerca la Corte Constitucional. Por otro lado, el debate saldrá del mismo trabajo de la comisión. Mi opinión personal es que la comisión va a poder trabajar, por supuesto, puede hasta mejorar los textos, siempre y cuando no se cambie el espíritu de aquello que ha sido consultado. Eso con mucha claridad sí pienso que
puede mejorar, enriquecer cualquiera uno de estos cambios planteados sin que esto altere lo de fondo. Y por otro lado, mencionar con claridad también que Luis Fernando ya lo dijo, él no está en contra de la reelección sin ningún obstáculo. Él está básicamente diciendo, tratando de desmerecer aquella legitimidad que nos dio el pueblo ecuatoriano en las urnas, sobre todo la mayoría que tiene Alianza País. Da la impresión de que quiere sumar el voto de Luis Fernando Torres. Yo creo que está a punto, creo ya. Ahora, María Paula Romo, no puede cambiar el tema de fondo, pero ¿qué es el tema de fondo? Por ejemplo, lo que estábamos debatiendo en cuanto a la reelección. En lo que estableció la Corte, el planteamiento, mejor dicho, de la Asamblea en cuanto a ese artículo es eliminar la palabra por una sola vez o consecutivamente, algo así. En ese sentido, la Asamblea podría decir, ok a la reelección, pero saltando un periodo. A ver, algunas cosas. Primero, yo no quiero que pase desapercibido lo que en esta mesa acaba de suceder. Y es que todo el mundo le comparó con una sonrisa a Rafael Correa, con León Febres Cordero y Jaime Nebot. O sea, bueno, Rafael Correa lo que va a hacer es lo mismo que ya hizo León Febres Cordero y Jaime Nebot. Yo entendía que eso era precisamente lo que Rafael Correa decía que había que superar en el país. Que ese era el ejemplo político que no queríamos. Y ahora la justificación es, no hay problema, Rafael Correa va a cambiar la Constitución para seguir el modelo de estos personajes. Entonces me parece que eso no debería pasar desapercibido lo que ha sucedido en esta mesa, porque ese es el tema de la reforma. El tema de la reforma es precisamente eliminarle los límites al poder. Borrar 3 palabritas por una sola vez. Borrar unas pocas palabras que, por ejemplo, para las consultas populares no podrá ser por cualquier asunto. No sé, son unos detallitos, ¿no? Hoy día ustedes, ciudadanos, se pueden pronunciar sobre cualquier asunto. Quitemos eso de sobre cualquier asunto. O las Fuerzas Armadas pueden participar en la seguridad interna, pero solamente cuando hay estado de excepción. Dejémosles participar sin necesidad de que haya estado de excepción. O sea, pongámonos en un estado de excepción permanente para saltarnos el control constitucional. Gracias. Ese es el tema de fondo. Gracias, es eliminar los límites al poder. Y en democracia el poder tiene límites. Eliminar los límites al poder, dice María Paula Romo. Alexis Mera. Suena bonito retóricamente, pero es un error lo que dice la doctora, porque por ejemplo, la experiencia del poder que dicen, no puede, ella le está dando la razón al señor Nebot, que quiere hacer una consulta para bajar tarifas. Yo no. Sí, porque no puede el señor Nebot hacer una consulta para bajar tarifas, porque eso no es su competencia, doctora, no es su competencia. Eso es lo que está buscando la reforma, no es eliminar el poder, sino evitar eventuales abusos. Usted la razón al señor Nebot. La consulta popular, no me extraña. La de los ciudadanos. Pero es que los ciudadanos no pueden pronunciarse sobre ciertas cosas en las cuales tiene interés todo el Estado. Por ejemplo, no puede una ciudad oponerse a la minería y decir que en su tierra no, porque la minería es de todos los habitantes. Pero si el la petróleo consulta es de todos los para habitantes. opinar, es para decir lo que opinan. Pero son Ni siquiera hay un tipo de consultas. Tienen límites. Si la Constitución hoy día dice que los ciudadanos nos podemos pronunciar sobre cualquier asunto y se borran las palabras sobre cualquier asunto, es un retroceso en derechos. Bueno, usted le está dando la razón a Nebot. Pero le digo otra cosa sobre el tema de Fuerzas Armadas. Es que suena bonito esto de la represión, suena lindo para un discurso retórico, pero vaya pues a la Amazonía. ¿Quién controla el contrabando de maderas? Tiene que ser las Fuerzas Armadas porque es la que está en territorio. No puede ser la señora ministro de Ambiente. Y para eso piden decreto de emergencia. Para eso necesitamos, pero no para la represión, para los controles en frontera, el soldado está en la patria profunda, y para eso queremos que puedan hacer cierto tipo de seguridad. No es para la represión. Bueno, Marcela Guiñaga, ¿quieres opinar algo? Sí, independientemente que María Paula Romo también tiene derecho a la réplica, si es que ella quiere usar el derecho a la réplica. Yo solamente mencionar lo siguiente, no es que me causa risa ni compararme ni siquiera con Nebot. Totalmente, rechazo absolutamente Nebot en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo de ello, lo que sí digo es la doble moral de los socialcristianos, nada más, que lo he traído a colación. Por otro lado, es importante decir, y se le miente a la ciudadanía, cuando dice ustedes pueden preguntar sobre lo que quieran, no es cierto, porque hay un control constitucional y así lo dispone la Constitución. Lo que pasa es que la doctora no lo está mencionando. No se puede preguntar sobre temas de índoles de organización administrativa, no se puede preguntar respecto de temas tributarios, más aún cuando ya en este momento hay una regla jurisprudencial dictada por la Corte desde el 25 de diciembre del 2013, donde dice que todas las iniciativas de consulta popular deben pasar por un dictamen de constitucionalidad. Por lo tanto, decirle a la ciudadanía que pueden preguntar sobre cualquier cosa no es tan cierto. Gracias. Luis Fernando Torres, ¿se sintió aludido? Claro, doble moral es decir, es haber dicho una cosa en el pasado y decir otra ahora, como ocurre con la reelección. Antes se opusieron, ahora quieren el cambio. Otra cosa es la coherencia, mantener siempre las mismas tesis, y esa es una de nuestras. Pero vayamos más allá de la reelección, por favor. Sí, también, sí, ¿no? sí. Independientemente que tú tienes la palabra. Luego, el otro tema. Yo hablé de 5 temas de las 16 enmiendas que, a mi modo de ver,
deberían pasar por una consulta. Entre esos temas está lo de la Contraloría General del Estado. Resulta que la Contraloría ya no va a poder controlar la gestión, no va a poder realizar un control por objetivos, cuando en una democracia y en una república el control es sustancial. Ese tema, por ejemplo, no puede pasar simplemente por una enmienda. Se le va a convertir a la Contraloría en un simple juez de cuentas y no más. Luego viene el tema de los servidores públicos. Se hace un cambio para que aquellos que ingresen al sector público y antes hubiesen estado sometidos al Código del Trabajo y ya no lo estén, sino a las leyes de servicio civil. ¿Existe o no allí una restricción a derechos de orden laboral? La Corte ha dicho que no. Personalmente estimo que sí. Con la licencia, María Paula, ¿puedo ir donde Alexis Mera para que le responda a Luis Fernando Torres y regreso con usted? Muy bien. Okay. Sí, es importante este tema de la Contraloría, Carlos, porque la opinión pública obviamente pues, son temas muy técnicos. Entonces se minimiza la discusión diciendo, es que ya no puedo hacer nada al Contralor. Y eso es mentira, es una mentira absoluta. Todo lo que es el control de la corrupción administrativa lo va a seguir teniendo el Contralor. Todo el control de los desfalcos, de los abusos de poder, de las indelicadezas, del manejo de la apropiación de fondos públicos, lo va a seguir teniendo. ¿Qué es lo que dice ahora la Constitución? Dice de que tiene que vincular, puede glosarme a mí si no cumplo un objetivo. Es decir, si yo no mando teléfonos a Taisha porque no pude, pues no pude. Eso dice actualmente la Constitución. Si yo no elevo los niveles de nutrición porque no pude, pues la meta del plan de desarrollo era elevar al 95% de los niños de 0 a 2 años y no lo puedo hacer, me glosan. O sea, el Contralor se convierte ya en una autoridad política porque tiene que ir a revisar si yo he cumplido los objetivos del Estado. Hay una funcionalidad en la aplicación de la reforma, dice Alexis Mera. Para María Paula Romo, ¿esto es una disminución del poder Contralor para evitar la fiscalización o va por la funcionalidad en la práctica del tema, como dice Alexis Mera? Varias cosas, Carlos, porque tenía una réplica pendiente y se siguen acumulando preguntas. Primero, sobre la consulta popular. Lo del control constitucional para doctor Alexis Mera, ustedes son los de la consulta popular era con Marcela. Cuando la ciudadanía quiere consultar sobre un tema, ya hay control constitucional de la pregunta. Para eso no hay que reformar la Constitución. El impedimento para cambiar impuestos ya está en la Constitución, para eso no había que reformarla. La reforma lo que hace es abrir un espacio de ambigüedad para impedir un mecanismo de democracia directa que tiene la Constitución y para que la Corte tenga más amplitud para moverse a sus anchas, cosa que de todas maneras hace, diga lo que diga la Constitución, para impedir un mecanismo de democracia directa. Tanto así lo que hace la Corte Constitucional, que en este mundo al revés en el que estamos, le presentan como parte de los puntos, cambiemos lo de la comunicación como un servicio público para que la Constitución se ajuste a lo que ya dice la ley. Igual con las Fuerzas Armadas, cambiemos para que se ajuste a lo que ya dice la ley. No, si es al revés. Uno solamente puede hacer leyes que se ajusten a lo que dice la Constitución. No puede ser que ahora nos planteen que vamos a reformar la Constitución para ajustarse a las leyes y la Corte Constitucional deje pasar eso mirando para otro lado y además dándole la razón. Entonces, creo que esto es muy importante y creo que también hay que discutir el tema de los mecanismos. El pueblo tiene que pronunciarse sobre esto. Pero, por favor, si nos consultaron sobre toros y sobre gallos. Y no es que antes de las elecciones se decía esto, no, yo quisiera citar las palabras de Marcela Aguiñaga en el año pasado, hace más o menos un año, en una entrevista en Ecoavisa, dijo: siempre, cuando hay alguna decisión sobre la reelección, tendrá que pronunciarse el pueblo ecuatoriano y deberá preguntársele también al pueblo si esta reelección indefinida es igual para los cargos de elección local como para el cargo de la presidencia de la República. Gracias, María Paula Romo. Marcela Aguiñaga. Ratifico una vez más, creo permanentemente, y así lo he pensado, que es parte de uno de los ejercicios que he venido dando adelante o participando activamente la Revolución Ciudadana. Si alguien más le ha consultado al pueblo, ha sido la Revolución Ciudadana. Sin embargo de eso, no puedo permitir que se deslegitime aquella atribución que está en la Constitución que permite a los asambleístas, por una iniciativa, y llevar adelante un procedimiento de enmiendas. Y así lo ha calificado la Corte Constitucional. Sin embargo, de ello también mencionar, en el caso de la Contraloría, que es importante decir, no es que se le quita un rol a la Contraloría porque va a dejar de ser auditorías. La Contraloría tiene 6 o más funciones de establecimiento de tipo de actividades en torno a auditorías que debe hacer, más allá de las financieras, técnicas, administrativas, entre otras. Pero saber o decir si el Ministerio del Ambiente reforestó, bajó la tasa de deforestación,
digamos, es un tema que no es propio Eso es más gestión, dice de un Marcela tema Aguilar, propio de un ente técnico. Sin perjuicio que Luis Fernando Torres conteste el tema de la Contraloría. Luis Fernando Torres, mencionaste, y discúlpeme que usted, no quiero estar con ese almidonamiento del pasado, los programas de televisión, nos conocemos. Luis Fernando Torres, mencionaste el tema de los servidores públicos, pero la enmienda plantea es que aquellos que ya están dentro del servicio público se les va a respetar los derechos adquiridos, que esto regiría para los nuevos. ¿Dónde ahí habría restricción de derechos? Bueno, lo que ocurre efectivamente con la transitoria es que se salva a aquellos que están ahora, porque seguirían básicamente bajo el Código del Trabajo, pero los nuevos se sujetarían a la Ley de Servicio Civil. Pero si son nuevos, ¿por qué van a tener restricción de derechos si son nuevos? El argumento de la Corte Constitucional es desde la igualdad. Entonces dice, por el principio de igualdad, todos ahora sometidos al servicio público. Sin embargo, esa misma excepción, esa transitoria consagra un régimen de desigualdad, porque deja a los unos en un estado y a los otros en otro estado. Ciudadanos de distintas categorías. De tal modo que el argumento de la Corte Constitucional con la transitoria se desmorona, porque ese es básicamente el argumento de la Corte. Todos igual, pero con la transitoria ya no todos están igual. Unos se sujetan al servicio público y otros no. De tal modo que ese es el primer tema. El principio de igualdad con el dictamen de la Corte y la propuesta, ciertamente que sufre un desajuste. En cuanto a la restricción, aquellos que van a ingresar y ya no lo van a poder hacer, uno podría discutir porque no gozan de ese derecho. Entonces, si no gozan de ese derecho, ¿qué se les quita? Absolutamente nada. El tema radica en que el principio de igualdad que la Corte quiere consagrar se desvirtúa completamente cuando admite esa transición. ¿Se elimina el principio de igualdad, dice Luis Fernando Torres? Alexis Mera. Carlos, para que la ciudadanía entienda, el actual régimen es absurdo y inequitativo, desigual. Si usted está en una oficina pública, la persona que le limpia la oficina puede hacer sindicato y huelga. En cambio, la secretaria que le atiende el teléfono, no. Porque según la ley es tan tonta que piensa que el uno es más explotado que el otro. O sea, el otro puede hacer huelga y contrato colectivo, en cambio la secretaria así no puede hacerlo. El uno se puede paralizar y el otro no. Ese es el sistema del sector público. Y me extraña a usted, doctor Torres, que ha sido alcalde. Usted ha sufrido el manejo. Cómo los operadores de obras públicas se sindicalizan y cómo las personas que trabajan en el municipio no. Y los municipios sufren mucho. Y esto es una cosa en defensa de los municipios. Sufren mucho porque tienen una serie de sindicatos contra el mismo municipio y tienen que ceder a veces debidamente. Debemos ir a una unificación. Eso es lo que debe el país discutir. Sin recursos previos y sin demagogias. Lo que pasa es que ciertos dirigentes sindicales, como pierden a veces la posibilidad de dirigir ciertos sindicatos públicos, están en contra. Son temas de intereses particulares de ellos. Gracias, doctor Alexis. Su réplica, 30 segundos. Bueno, sí, efectivamente esos son los problemas que se dan en el sector público. Usted fue alcalde, dice. Así es, y yo, por supuesto, negocié contratos colectivos, nunca tuve una huelga. Los trabajadores me reconocieron como el alcalde de los trabajadores y los empleados igual. No tuve problemas, pero sé que ha habido problemas en otras instituciones. En todo caso, lo que me preocupa del dictamen es que el principio de igualdad que se busca no se consigue cuando por un lado se mantiene una transitoria y por el otro lado se hace la correspondiente eliminación del paraguas, digamos, del Código del Trabajo para cierto tipo de empleados. Gracias, Luis Fernando Torres. María Paula Romo, ¿algo para agregar o cambio de tema? Bueno, yo creo que el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de saltarse el estado de excepción y el control constitucional es un tema que hay que mirar con atención. La Constitución asigna papeles claros a Policía y Fuerzas Armadas, las implicaciones que tiene que se involucren las Fuerzas Armadas en la seguridad interna como una actividad regular. Eso también tiene que ver con la democracia, con las reglas, con los límites del poder, con el control que se debe ejercer a una situación excepcional pero en que ese ahora sentido, va a ser María Paula permanente. Romo, disculpe que le interrumpa. Alexis Mera dice, ¿cómo no utilizar a las Fuerzas Armadas para la seguridad ciudadana y seguridad interna? Y puso el ejemplo del contrabando. ¿Eso no es práctico? Las Fuerzas Armadas, el contrabando en las fronteras pueden tener esas competencias sin necesidad de que se altere la Constitución. O sea, lo que ahora está pasando es que el estado de excepción va a ser permanente. Hoy la Constitución, ¿qué dice? Para que las Fuerzas Armadas intervengan, habrá que dictar un estado de excepción. Eso le da un control democrático adicional. ¿Control en este caso, adicional? por supuesto, a la actividad. No, a la actividad de las Fuerzas Armadas un control. Porque un estado de excepción se puede discutir en la Asamblea Nacional y se puede discutir en la Corte Constitucional. Marcela Entonces, Guiñaga, el dejar de hacerlo limita el control. Gracias, María Paula Romo. Marcela Guiñaga, veo que está moviendo la cabeza y le pica la lengua por hablar. Parecería ser que nos quieren hacer entender de que aquí las Fuerzas Armadas va a llegar y no va a darles respuestas ni rendición de cuentas a nadie. Y en ese sentido creo que es un error. Creo que es un error porque lo que pide la ciudadanía, Carlos,
en todas partes que tú vas es que se implementen medidas de seguridad. Eso es lo que le implementa. Las Fuerzas Armadas, que tienen una importante asignación de recursos, por supuesto, tiene que actuar en forma complementaria. Lo que quiere decir es que también parte de sus atribuciones, ya naturalmente, va a ser contribuir luchar contra la delincuencia y contra los actos de inseguridad. Gracias. Vamos a ir a una pausa y no me he olvidado ni el doctor Alexis Mera ni el Luis Fernando Torres, pero tengo que ir a una pausa y regresamos con un tema más y las conclusiones. Esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Sigan en nuestra sintonía en Ecuador TV. Seguimos en Pulso Político debatiendo sobre las enmiendas constitucionales. Como ustedes verán, la mesa de Pulso Político se calentó, yo diría se recalentó, sobre todo en el segundo bloque. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, son 11:18 y tenemos que terminar a 11:30. Quiero entrar al tema de la consulta popular, porque hay dos propuestas de consulta popular, uno de Compromiso Ecuador y otro del Partido Sociedad Patriótica. El tema es la consulta popular, y comienzo con María Paula Romo. La consulta popular, María Paula Romo, que propone Compromiso Ecuador, en este caso, ¿es vinculante? En caso que se dé, ¿los resultados de esa consulta popular serían vinculantes para la Asamblea Nacional Legislativa? A ver, aquí hay varias cosas. Hay diferentes tipos de trámite, hay consultas, hay referéndum, puede haber un tema de un procedimiento para proponer una reforma de la Constitución. En este momento no se podría proponer una reforma de una Constitución que aún no ha sido reformada, o sea, se está discutiendo un punto. Entonces, para mí es claro que lo que aquí está en debate es que la ciudadanía se pronuncie sobre lo que la Asamblea pretende aprobar sin consultarle. Porque eso es lo que pasa en el país. La Asamblea pretende hacer una reforma, sí, la Corte Constitucional se lo ha autorizado, a mí me parece que es pero ampliamente discutible estas y otras decisiones de la Corte Constitucional, pero la Asamblea pretende pasar un tema por esta vía sin consultarle a la gente, cuando la ciudadanía quiere pronunciarse sobre esto. Y seguramente pensará, bueno, si me consultaron sobre toros y gallos, este parece un tema largamente más importante. Entonces, la consulta popular es para pronunciarse sobre esto y creo que debería hacerse la consulta popular, que deberían apoyarse los mecanismos, que es importante que la Asamblea y los asambleístas sepan lo que la ciudadanía piensa sobre esto. El tema son los tiempos y el tema es si los resultados serían vinculantes o no. Bueno, es que los tiempos también los maneja muy bien el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. Entonces, en este caso, debería darse paso de inmediato a cualquier mecanismo de consulta y de participación que se haga. Pero más allá de eso, Carlos, creo que no hay que enredarse en el tema de los procedimientos, pero sí estar pendientes, porque la Corte Constitucional, en la última consulta que se propuso de iniciativa ciudadana, dijo, no me pronuncio hasta luego, va al Consejo Nacional Electoral. Veamos hoy día qué dice, ¿no? Alexis Mera, creo que ya estaba esperando la pregunta en ese sentido. Esa pregunta de la consulta popular, ¿tiene que pasar por la Corte Constitucional o tan solo por el Consejo Electoral? Mira, el señor Guillermo Lasso debe tener buenos abogados, porque ha sido exitoso en su vida privada. Y esa pregunta está tan mal hecha, porque la pregunta implica una reforma constitucional. Entonces yo creo que ha ido a propósito de hacer las cosas mal. ¿Dónde implica para que lo acusen después de que no les respetan? Porque dice, la pregunta dice, ¿usted está de acuerdo que se enmiende la Constitución para reelegir al presidente de la República? Más o menos así. No me hace de memoria, pero más o menos así dice. La pregunta dice, ¿usted estaría de acuerdo con modificar la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente y de cualquier Eso es una enmienda constitucional, y como es una enmienda, eso tiene que ir a la Corte primero. O sea, ¿por qué él va al Consejo? Para armar incidentes, para decir, como le van a rechazar, porque cualquier abogado de medio pelo tendrá que rechazarle una pregunta así en el Consejo Electoral, va a decir que el Consejo es inapropiado, que no le falta, y respeta los derechos y todo eso. Pero, Carlos, no nos engañemos. La derecha, lo único que piensa que la única manera que puede impedir la reelección de Correa es a través de una consulta. Porque saben que en las elecciones se dividen. Entonces, esa es la estrategia, que lo cogen los medios, que lo cogen toda la prensa independiente, que lo coge desgraciadamente cierta izquierda aquí como la doctora Romo, y le hacen el juego. Pero esto es un tema que ya está decidido y no va a ir a consulta porque ya hay un procedimiento que está en la Asamblea Nacional. Solamente una observación, doctor Meri, espero que me lo tome bien.
O sea, prensa independiente no es sinónimo de prensa privada, por si acaso. Independiente entre comillas. Ya, ok, pero vale la aclaración, porque en el programa somos plurales, también independientes. María Paula, ¿alguna réplica o paso donde Luis Fernando Torres? A ver, impedir la reelección indefinida no es una cosa que tiene que ver solamente con el presidente Correa, ni es una cosa que tiene que ver con la derecha. De hecho, a mí me parece que es muy grave que hayamos llegado al punto en donde quienes defienden el quitarle el límite a la reelección sean los que se asumen progresistas, y entonces esto es parte de este mundo al revés, ¿no es cierto? Impedir la reelección indefinida es lo que defiende la Constitución de Montecristi. Esa fue su réplica. Esa es la que queremos defender. Luis Fernando Torres. Quiero apalancarme en lo dicho por Alexis Mérides. Esta es una estrategia política de la oposición, porque no le puede ganar a Correa. No, es una posición política porque estamos hablando entre políticos. Lo importante es que la posición política sea institucional, democrática y no una conspiración. Yo veo que el pueblo demanda una consulta. El pueblo demanda ser preguntado. Y lamentablemente, con el dictamen de la Corte Constitucional, al pueblo no se le va a preguntar por lo menos sobre 5 de los 16 temas que va a abordar la Asamblea. Pero esto no es una pregunta que se plantea, o dos preguntas que se plantea, porque hay dos preguntas, la una de Compromiso Ecuador y la otra del Partido Sociedad Patriótica. ¿No es una pregunta que trata de apalancar la candidatura, en este caso, de Guillermo Lasso? Mira, habría que precisar lo siguiente. La consulta popular de iniciativa ciudadana está prevista en el artículo 104 y puede ser sobre cualquier tema, que no sea enmienda, que no sea reforma y que no sea cambio constitucional. El resultado de una consulta popular de iniciativa ciudadana no es vinculante, tiene efectos morales y nada más. No es vinculante. No es vinculante si es una consulta popular de iniciativa ciudadana prevista en el 104. Si se trata de un referéndum donde está de por medio una enmienda, allí sí hay un efecto vinculante. Y por supuesto, en ese caso, se debe acudir a la Corte Constitucional. Ahora, hoy día Jorge Alvear, en una entrevista que le hizo un medio de comunicación colega, dijo que la pregunta, refiriéndose a la pregunta de Compromiso Ecuador, debería pasar por la Corte Constitucional, y él citó el último inciso del artículo 104 de la Constitución de la República, que dice: en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Carlos, solo una precisión. Pero eso se refiere a casos de consulta popular de iniciativa ciudadana, cuando la Corte se pronuncia al final. Hay una sentencia de la Corte, pero hay una sentencia de la Corte Constitucional del 25 de diciembre del 2013. ¿Qué dice esa sentencia? Que primero tienen que recolectar las firmas y con las firmas van a la Corte. Cuando no es enmienda, cuando no es reforma y cuando no es cambio constitucional. En los otros casos, en estos tres, allí sí va uno primero a la Corte. Sí, solamente para referirme a lo que dice la sentencia y que es jurisprudencia en este momento de la Corte Constitucional, Luis Fernando, es el 25 de septiembre del 2013, y habla que en todos los casos, no la separa, en todos los casos se requerirá de dictamen de constitucionalidad. Es decir, a cualquier iniciativa de índole ciudadana habrá que acudir a la Corte Constitucional. Y en el ámbito que tú mencionabas, Carlos, es decir, ¿qué es esto entonces que cometió? Bueno, básicamente eso lo que está generando es una cortina de humo para victimizarse luego de algún tiempo cuando diga: la Corte me negó aquella pregunta que no cabría que se haga. Aunque sea salirme del tema por 5 segundos, eso quiere decir que la Corte Constitucional incumplió su obligación de pronunciarse sobre la pregunta de los días unidos. Porque la Corte debería pronunciarse en todos los casos, tiene que pronunciarse previo a cualquier pregunta. Son dos pero ahorita acabamos de decir, ahorita Marcela acaba de decir, en todos los casos la Corte tiene que pronunciarse. El problema es cuándo se pronuncia. En todos los casos se pronuncia. Previa. En los casos de enmienda primero, en los casos de días unidos cuando estén las firmas. En todos los casos de consulta debe pronunciarse. De todas formas, colegas abogados, no se preocupen, porque la Corte Constitucional tiene jurisprudencia para todos los gustos. Unas veces interpreta la igualdad de una forma, la consulta previa de una forma, el pronunciamiento de una forma, así que en eso como sale la sentencia, entonces queremos decir que desconocemos la legitimidad de las instituciones. Me encantaría seguir en esta polémica, pero me faltan apenas 4 minutos. Se ha escuchado desde que este tema comenzó a ser polémico y a debatirse, se ha escuchado una frase que se la usa mucho: en derecho se deshace como se hace. ¿Tiene fundamento jurídico esto, Alexis Mera? En este caso... Esa es una mentira repetida 1000 veces, porque usted se casa de una forma, pero se divorcia de otra. Así que no es lo mismo que en derecho la cosa se deshace como se hace. Así que aquí hay diferentes procedimientos. Se ha respetado el procedimiento y
y vamos adelante con las discusiones políticas. La derecha nos quiere meter a una consulta porque le conviene, ¿no? Pero el gobierno tampoco va a estar haciendo lo que la derecha le está pidiendo. Y la de prensa privada nos está también exigiendo, porque una cosa terrible es lo que se ve en la prensa privada. Señores, ¿alguien quiere opinar sobre el tema? Esperemos que la Corte Constitucional no sea el gobierno, porque la Corte finalmente tiene que pronunciarse sobre la consulta, sobre el referéndum. Siempre tendrá que pronunciarse. Y ojalá no se pronuncie, Marcela, sobre lo que hace la Asamblea. Me llama mucho la atención que la Asamblea vaya a estar de rodillas frente a la Corte Constitucional pidiéndole opinión permanentemente. Corte Constitucional del gobierno, dice el Fernando Torres. Nosotros tenemos que acatar el dictamen de la Corte Constitucional y la Corte dice que hará control constitucional respecto de aquel dictamen que ha emitido. Y en ese caso, yo creo que nosotros debemos ser los primeros respetuosos del Estado de Derecho. Ok, señores, necesito ya ir terminando y quiero plantearles y quiero hacerles una propuesta, no de enmienda constitucional, porque yo no propongo enmiendas constitucionales, pero quisiera que cada uno de ustedes, a su contraparte, le haga una pregunta. Usted escoge a quién le hace la pregunta, evidentemente, o al doctor Mera o a Marcela Guiñaga. Doctora María Paula Romo. Yo le quiero hacer una pregunta a Alexis Mera. Quiero preguntarle si ha cambiado de opinión de lo que dijo en abril del 2014. Él dijo, yo nunca he sido partidario de la reelección indefinida, lo he dicho públicamente y lo sigo diciendo, y esa va a ser mi opinión al interior del gobierno. Quiero preguntarle si de abril del 2014 acá ha cambiado de opinión y hoy apoya la reelección Alexis indefinida. Mera. Sí. Vea, yo soy amigo de Correa hace más de 20 años. Y de estas cosas hablamos sin ambajes, sin televisión, sin grabadora. Y estos temas los hemos discutido él y yo muchas veces. Entonces, él sostiene que yo pienso que todavía que esto es España, esto es Francia, esto es Alemania, en que salen los socialdemócratas y entran los demócratas cristianos y no pasa nada. O como Estados Unidos, que ahora el gobierno americano perdió la mayoría, tiene totalmente Congreso en contra, pero no se va a caer el presidente Obama. Pero aquí tenemos, doctora, una derecha todavía cavernícola. Con el respeto, yo creo que el doctor Torres no es miembro de ese club, un hombre serio. Pero cuando aquí no hay, todavía tenemos una derecha que se hace el juego a Chevron. Gracias. Entonces, como tenemos una derecha que nos va a destruir, doctor Mera. tenemos que pensar en otra situación. Su pregunta, y usted escoge a quién le hace la pregunta. Bueno, la doctora Romo. Esto es un ping-pong. Ok, ¿cuál es la pregunta? Usted plantearía una pregunta sobre el aborto, si pudiera, a nivel nacional. No, yo creo que si tuviéramos legisladores responsables, si tuviéramos una buena Corte Constitucional y no tanta doble moral, estaríamos haciendo un poco mejor las cosas en ese campo. Las estadísticas oficiales dicen que el embarazo adolescente ha subido el 12% en los últimos 10 años. Nuestros índices de mortalidad materna son terribles. Entonces, yo creo que ni siquiera sería necesario, porque tenemos una buena asamblea. A veces no es necesario. Además, los derechos no se discuten, los derechos no se consultan, se discuten y se resuelven. Luis Fernando Torres, su pregunta. Bueno, a Marcela, que fue ministra del Ambiente, ¿por qué se opuso una consulta en el tema de la explotación del Yasuní? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, yo no me he puesto como tal. Yo básicamente, en el sentido de la lógica orgánica, por supuesto, estoy en el sentido de que los recursos naturales deben usarse de forma sostenible. La mayor contaminación la produce la pobreza y no la retórica. Al ambiente no se lo cuida amarrándose a los árboles. Yo creo que esa es la lógica que hay que dejar fuera. ¿Su pregunta para Luis Fernando Torres? Bueno, ya que Luis Fernando ha sido tan entusiasta en decir que está de acuerdo con la reelección sin límites, esperar su pronunciamiento. ¿Está usted de acuerdo, Luis Fernando, con una reelección sin límites y sin obstáculos y que la única voluntad sea la voluntad soberana? Con una sola condición, que se le pregunte al pueblo. El pueblo es el soberano, el pueblo es dueño de su voluntad. Señores. Si el pueblo decide, se hace lo que el pueblo dice. Se le pregunte. Gracias, señores. Una consulta sobre la enmienda y la Justo son 11:30 p.m. Gracias por haber participado en este debate. Gracias por haber argumentado con altura. Y como siempre, las conclusiones, amigos televidentes, las sacan ustedes. El debate no debe terminar en Pulso Político, no debe terminar en la Asamblea Nacional, debe continuar en todos los espacios públicos, porque el ritmo de una nación la marcan ustedes, los ciudadanos. Nosotros en Ecuador TV, en Pensamiento Crítico y en Pulso Político, ejercemos el pluralismo en la opinión, a pesar de que algunos nos critican y no ven lo que sucede en otros medios de comunicación. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Gracias, señores.